Santiago no sabía si estaba vivo o muerto. En el fondo, el estado de coma en el que se encontraba hacía que todo pareciera distante, como un sueño que no podía controlar. En su mente surgía una ciudad desolada, sin color y sin vida. Las calles estaban vacías, como si los habitantes hubieran sido consumidos por la soledad o el miedo. Caminaba sin saber a dónde, sin ninguna dirección clara, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Cada paso parecía un eco, un vacío que no podía llenar. La duda lo consumía. ¿Estaba allí por casualidad, por algún motivo, o sería un reflejo de algo que ni siquiera sabía? La sensación de estar fuera de sí, de estar entre la vida y la muerte, lo hacía perder la noción del tiempo. No sentía dolor, pero una angustia apretaba su pecho, una incomodidad que no podía identificar, pero que lo hacía cuestionar su existencia. Mientras Santiago vagaba por aquel lugar sombrío, Elena, su esposa, pasaba los días al borde de la cama del hospital, con el corazón dividido entre el amor que aún sentía y la cruel realidad de lo que su marido se había convertido. Durante los meses que siguieron al accidente, ella enfrentó el peso de cuidar a un hombre que ya no era el mismo. Las máquinas a su alrededor eran lo único que aún mantenía a Santiago respirando, pero Elena sabía que la esperanza se estaba desvaneciendo. Al principio, creyó que él despertaría, que su marido volvería a ser aquel hombre que conoció, el hombre fuerte y confiable. Pero con el paso del tiempo, se dio cuenta de que el hombre que amaba estaba de alguna manera muriendo allí, a su lado, mientras él permanecía inconsciente. El sentimiento de desamparo la invadió y por más que quisiera luchar, ya no sabía qué esperar. Cada día parecía una eternidad, y por más que lo amara, comenzó a aceptar en silencio la idea de que tal vez él nunca despertara. Durante ese tiempo, Santiago comenzó a escuchar fragmentos de conversaciones, voces que parecían distantes, casi apagadas, pero que resonaban en su mente. No podía entender todo, pero en algunos momentos percibía que hablaban de él. Conversaciones entre médicos, amigos cercanos e incluso personas que apenas conocía. Lo están manteniendo vivo con las máquinas, escuchó en una ocasión como si fueran palabras que cortaran su alma. Algo dentro de él reaccionó, pero no podía moverse, ni siquiera abrir los ojos. Sentía un gran peso en el pecho, algo que le impedía respirar con facilidad. Quería gritar, quería preguntar por qué. Nadie lo escuchaba, pero las palabras estaban atrapadas, como si estuvieran en algún lugar profundo dentro de su cuerpo dormido. El miedo fue creciendo, una sensación de impotencia que lo envolvía como un manto, haciéndolo cada vez más consciente de que, de alguna manera, lo estaban olvidando. A su lado, Elena sentía el peso de su ausencia más que nunca. Era como si él estuviera allí, físicamente, pero completamente distante de ella, como si viviera con un espectro. Trataba de hablar con él, pero las palabras parecían escapar en vano. No había respuestas, no había señales de que él aún la escuchara. Se acostumbró al sonido de las máquinas, el bip constante e inmutable que se convirtió en el único acompañante de su rutina. De vez en cuando se encontraba preguntándose qué pensaría él si supiera lo que ella estaba viviendo. ¿Lo entendería? ¿Se daría cuenta de lo distante que estaba emocionalmente, aunque estuviera físicamente allí? Y, con el tiempo, los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Elena sabía que, aunque Santiago despertara, nada sería lo mismo. Su vida ya no sería lo que fue antes. Algo se había roto dentro de ella, algo que no sabía cómo reparar. Fue entonces que, en un momento que parecía como cualquier otro, algo sucedió. Santiago despertó, o al menos parecía despertar. Lo primero que percibió fue la luz. Una luz fuerte y blanca que quemaba sus ojos y hacía que todo a su alrededor pareciera borroso.
Intentó mover la cabeza, pero no podía. Sus manos estaban pesadas, como si estuvieran atadas a algún lugar, inmovilizadas. La sensación de estar despertando de una larga pesadilla, pero sin estar seguro de si aún estaba soñando o si realmente había despertado. Cuando los ojos comenzaron a ajustarse a la luz, vio a Elena. Ella estaba sentada a su lado, con los ojos rojos y el rostro cansado. Al principio, pensó que estaba viendo una imagen distorsionada, pero cuando ella le sonrió, se dio cuenta de que realmente estaba despierto. Sin embargo, algo estaba mal. La sonrisa de Elena no parecía la misma. Había una tensión en sus ojos, una tristeza que no tenía sentido. Elena no sabía qué hacer. Verlo despertar, después de tantos meses, fue al mismo tiempo un alivio y un shock. Sintió un nudo en la garganta al ver los ojos de Santiago abrirse, tratando de entender lo que él veía. Pero, al mismo tiempo, sintió el peso de la realidad sobre ella. Él ya no era el hombre que ella conocía, no de la misma manera. Durante todos esos meses se había preparado para la posibilidad de su muerte. No es que no lo amara, pero el dolor de verlo atrapado en ese cuerpo, en esa máquina, había drenado sus fuerzas. Poco a poco aceptó la idea de que él se iría y ya no sentía la misma llama en su pecho. El alivio que sentía al verlo despertar se mezclaba con la vergüenza de saber que en algún lugar dentro de ella había una sensación de descanso, como si, de alguna manera, estuviera siendo liberada de un peso insoportable. Santiago no entendía lo que estaba sucediendo. Todo parecía un borroso. Intentaba recordar cómo había llegado allí, pero su mente estaba turbia. Miró a Elena, pero no pudo captar lo que ella realmente sentía. Ella estaba allí, pero parecía tan distante, como si algo hubiera cambiado entre ellos mientras él estaba dormido. Intentó hablar, pero la voz no salía. La sensación de no poder comunicarse lo afligía y sintió una punzada de frustración. Cuando finalmente logró abrir la boca, las palabras fueron flojas, casi inaudibles. ¿Qué pasó? Elena, con la voz entrecortada, respondió: Tú estuviste en coma durante tanto tiempo. Intentó sonreír, pero la sonrisa no parecía verdadera. Santiago sintió que había algo más, una ausencia en su mirada, algo que no sabía cómo descifrar. El aire a su alrededor parecía denso, pesado, como si la verdad estuviera a punto de ser revelada de forma brutal. En los días siguientes, la recuperación de Santiago fue lenta. Los médicos decían que se estaba recuperando bien físicamente, pero nada parecía tan simple. No podía ignorar los cambios sutiles en el comportamiento de Elena, que antes estaba siempre a su lado, pero ahora parecía alejarse cada vez más. Ya no hacía esas pequeñas atenciones que él solía notar, como traerle el café o acariciar su cabeza mientras descansaba. Sentía su presencia, pero como si fuera algo distante, como si ella estuviera observando a un hombre que ya no era el mismo. Y entonces, una noche, la encontró en un momento en que estaba sola en la sala, mirando por la ventana con los ojos vacíos. No sabía por qué, pero ese momento pareció ser el punto de giro para él. Algo dentro de él le dijo que necesitaba saber la verdad. Santiago ya no podía ignorar las preguntas que martillaban su cabeza. Necesitaba entender qué había pasado durante el tiempo en que estuvo inconsciente. Pero, en lugar de preguntar directamente, intentó sondear a Elena. ¿Tú estuviste bien durante todo este tiempo?, preguntó, con la voz un poco más firme de lo que esperaba. Elena se detuvo por un momento, su mirada fija en el suelo, como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas. No respondió de inmediato, y la ausencia de una respuesta hizo que Santiago sintiera una creciente tensión en su pecho. Se acercó a ella, sintiendo un dolor que no podía entender. Elena, necesito saber, ¿qué pasó con vos, con nosotros?
Ella se dio vuelta lentamente. Sus ojos estaban mojados, pero no derramó ni una lágrima. Yo no sabía qué hacer más, Santiago. Estaba esperando tu muerte. Ya no tenía esperanza. Esas palabras cayeron sobre Santiago como un golpe en el estómago. Se quedó en silencio, sin saber cómo reaccionar. La miró, tratando de leer sus ojos, intentar entender lo que realmente sentía. Nunca imaginó que algo así pudiera ser posible, pero ahora sus palabras resonaban en su mente, retumbando como un grito en su alma. Elena continuó, sin poder mirarlo. Te amaba, pero tú ya no eras más el hombre que conocí. Cuando estuviste allí, sin moverte, sin responder, te fui perdiendo poco a poco. Me preparé para tu muerte, Santiago. No sabía cómo seguir, pero sabía que no volverías. Cada palabra que decía parecía rasgar la visión que él tenía del mundo y de su vida con ella. Quería gritar, pero permaneció parado, absorbiendo la cruda y dolorosa realidad que ahora se presentaba ante él. Santiago sintió un vacío inmenso apoderándose de él. El aire parecía más espeso y su mente giraba alrededor de esas palabras. ¿Cómo es que ella ya se había preparado para su muerte? Nunca imaginó que la distancia entre él y Elena fuera tan profunda. Durante el tiempo en que estuvo en coma, creyó que todo lo que vivían aún existía, intocable, esperando su regreso. Pero al escuchar lo que ella dijo, se dio cuenta de que, mientras él estaba en un estado de indiferencia, sin saber lo que sucedía a su alrededor, ella ya se había despedido de una manera silenciosa, pero dolorosa. Intentó entender lo que ella sentía, pero parecía que una parte de su vida se había borrado, reemplazada por esta nueva Elena, una mujer que ya había aceptado la pérdida antes incluso de que sucediera. Necesitaba respuestas, pero no sabía cómo preguntar, ni si podría lidiar con más verdades. Elena sabía que las palabras de Santiago venían cargadas de dolor, pero sentía una culpa sofocante. No era una traición explícita, sino una traición silenciosa. Se despidió de él de una manera que él nunca sabría. Lo amaba, pero ya no podía ser la mujer que él esperaba. Lo miró con tristeza, pero con una aceptación amarga. No quería que fuera así, Santiago. Yo solo no sabía más cómo vivir con esto. Tú ya no estabas aquí, aunque estuvieras. Las lágrimas comenzaron a caer, pero ella no las limpió. Él estaba allí, pero sus palabras no podían dar marcha atrás. Ya no podía ver a la mujer que había sido en su mirada, como si todo se hubiera transformado en una versión de Elena que ya no conocía. Te amaba, pero el peso de verte desvanecerte, eso me rompió. Santiago, aturdido, se alejó un poco. Ya no sabía qué decir. ¿Qué podría decir? Sus palabras parecían insignificantes ante todo lo que ella había pasado. La sensación de impotencia lo invadió, mezclada con rabia. Rabia hacia sí mismo, rabia hacia la situación, rabia por la forma en que las cosas habían llegado a este punto. Recordaba cuando, aún saludable, sentía que el amor entre él y Elena era inquebrantable. Ahora, todo parecía un castillo de cartas a punto de desmoronarse. Pero, incluso con todo el dolor y la rabia, había una parte de él que quería entender. Necesitaba saber por qué ella actuó así, por qué se entregó a la muerte de su alma antes de la muerte de su cuerpo. El silencio entre los dos era denso y el peso de las palabras de Elena parecía colgar en el aire como una sombra inmensa. La conversación continuó en un tono más bajo, pero aún intenso. Santiago ya no podía ver su vida con los mismos ojos. Todo parecía ser un engaño, una construcción que él mismo había alimentado sin darse cuenta. Intentaba, con todas sus fuerzas, rescatar lo que quedaba de su identidad, de su relación con Elena, pero sabía que algo se había perdido. ¿Y ahora?, preguntó con la voz casi quebrada. ¿Qué hacemos ahora?
Elena permaneció en silencio durante mucho tiempo, mirándolo como si estuviera tratando de encontrar alguna respuesta dentro de sí misma. Finalmente, habló con suavidad, pero con una decisión que parecía final. No lo sé, Santiago. No sé si podemos volver a lo que éramos. No sé si puedes volver a ser el hombre que amaba, pero todavía te amo de una manera diferente y eso, no sé qué hacer con eso. Esas palabras sonaron como una despedida, aunque ella no tuviera la intención de ser tan definitiva. La sensación de que la última oportunidad de algo real entre ellos se había escapado los envolvía. Santiago sintió que la conversación había llegado a un punto de no retorno. Buscaba respuestas, pero ahora estaba claro que ninguna respuesta simple sería capaz de llenar el vacío que surgió entre él y Elena. La miró y se dio cuenta de que, por más que deseaba rescatar algo, la verdad es que el tiempo perdido había creado una barrera casi imposible de superar. Sentía que la mujer que amaba ya no estaba allí. Ella estaba allí físicamente, pero había una distancia emocional que no podía superar. Por un momento quiso creer que podría ser diferente, que podría reconstruirse, reconstruir el matrimonio. Pero al mirar a Elena, entendió que la reconstrucción no dependía solo de él. Ella también tendría que permitirse reconstruir y no parecía dispuesta a eso. Había pasado tanto tiempo y él ya no sabía si estaba dispuesto a luchar contra lo que parecía una marea imposible de vencer. Elena, por su parte, no sabía qué más hacer. Sentía un amor profundo, pero también un dolor inmenso por todo lo que se había perdido. Durante los meses en que él estuvo en coma, se alejó emocionalmente, como una defensa. Creía que, al prepararse para su muerte, podría protegerse del sufrimiento. Sin embargo, ahora que él estaba allí, vivo, se encontraba frente a un hombre que ya no era su compañero, el hombre con quien había compartido tantos momentos. No sabía cómo recuperar la conexión entre ellos, o si eso sería posible. Aún lo amaba, pero no sabía cómo volver a lo que había sido, ni si debía intentarlo. Cada paso que daba parecía un salto en la oscuridad. Lo que quedaba entre ellos era una sombra de lo que alguna vez fue, y no sabía si debía seguir aferrándose a una ilusión o dejar todo atrás y seguir adelante. En esos días siguientes, Santiago comenzó a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de su vida, su relación con Elena e incluso consigo mismo. Empezó a entender que el accidente, de alguna manera, había sido una especie de despertar, pero no en el sentido que imaginaba. No solo había despertado físicamente, sino también a la fragilidad de la vida, la imprevisibilidad del amor y la irreparabilidad de algunas cosas. Sabía que no podía retroceder en el tiempo y corregir los errores que había cometido, ni siquiera salvar lo que parecía perdido. Ya no sabía qué significaba ser el hombre que Elena esperaba que fuera. Se preguntaba qué realmente deseaba para el futuro, pero, al mismo tiempo, la certeza de que su identidad había sido moldeada por tantas expectativas ajenas lo incomodaba. Se vio a la deriva, sin saber qué dirección seguir, si aún era posible reconstruir la confianza perdida. Pero en el fondo, una sensación persistente de que no había vuelta atrás lo consumía. Elena observaba a Santiago con una mezcla de esperanza y cansancio. Sabía que él estaba pasando por un proceso de redescubrimiento, pero no sabía si realmente quería o podía reencontrarse. Lo que quedaba entre ellos era una tensión palpable, una sensación de que, por más que ambos lo desearan, lo que había entre ellos nunca volvería a ser lo mismo. Ella sentía que, mientras él estuvo en coma, ella se perdió en un mundo de sombras, esperando que el dolor se fuera con la muerte. Y de alguna manera, sentía que había dejado de ser quien era. El dolor de verse esperando la muerte de alguien la había cambiado de formas que no sabía cómo explicar.
A pesar de todo el amor que aún sentía por él, no sabía si el amor era suficiente para rehacer lo que estaba roto, y si, en el fondo, aún quería luchar por ello. La verdad era que ya no sabía qué hacer, ni qué quería para el futuro. Santiago, durante esas semanas que siguieron, se sumergió en una introspección profunda. Se veía reflexionando constantemente sobre su propia fragilidad, la vulnerabilidad de su vida y cómo, de alguna manera, todo parecía haberse derrumbado de una forma que nunca imaginó. La ciudad desolada de su experiencia onírica, esa ciudad sin vida, comenzó a tener más sentido. Se dio cuenta de que, en lugar de ser solo un sueño, esa ciudad representaba un reflejo de su propio mundo interno. Estaba vagando por un lugar sin dirección, sin saber qué hacer con la vida que había perdido, y sentía como si ya no tuviera control sobre nada. El recuerdo de Elena, antes tan presente, ahora parecía una figura distante, y sintió un dolor silencioso al pensar en todo lo que habían perdido, sin saber siquiera si había algo que pudiera ser recuperado. Elena, por su parte, intentaba encontrar algún tipo de paz en medio de ese torbellino de sentimientos. No sabía si debía alejarse completamente o si aún valdría la pena intentarlo, aunque estuviera exhausta. Durante todos esos meses, se vio forzada a tomar decisiones que no quería, elegir entre el amor y el dolor, entre el pasado y el presente. Quería sentir que aún había algo allí por lo que luchar, pero la desconexión que se había establecido entre ellos parecía insuperable. Elena pensaba mucho en cómo ella misma había cambiado, cómo la expectativa de la muerte de Santiago había borrado pedazos de quien era. Ya no se reconocía más. La mujer que estaba allí cuidando a Santiago ya no era la misma mujer que un día se entregó al amor de él de manera tan intensa. Había un vacío que no sabía cómo llenar, ni siquiera si podría hacerlo. Había algo más que Santiago sentía, una creciente necesidad de alejarse, de entender lo que realmente quería para sí mismo. Ya no quería vivir en función de expectativas, ni las suyas, ni las de Elena. Quería reconstruir su identidad, pero sentía una inseguridad abrumadora al darse cuenta de que eso significaba un enfrentamiento con la propia esencia de su ser. No sabía si eso significaba que debía alejarse de todo lo que conocía, de todos los que amaba, o si sería posible rescatar alguna parte de su vida antes del accidente. El choque que sintió al despertar, al descubrir que Elena ya se había despedido de él, le hizo pensar que, tal vez, él mismo se había perdido antes de entrar en coma. El hombre que era antes ya no era el mismo. Y al mirar a Elena, sabía que ni ella podría volver a ser la mujer que amaba. Los días pasaron y la tensión entre Santiago y Elena persistió. Era como si el tiempo se hubiera quedado estancado, con ambos atrapados en un ciclo que no sabían cómo romper. Santiago intentaba hablar sobre el futuro, pero las palabras parecían inútiles. Ya no sabía cómo reconstruir lo que había sido destruido. Elena, por su parte, no se sentía capaz de hacer esa reconstrucción. Se veían como extraños, dos cuerpos en el mismo espacio, pero sin ninguna comunicación verdadera. Elena intentaba sonreír, intentaba hacer que todo fuera como antes, pero ya no había espacio para eso. No sabía qué hacer y por más que amaba a Santiago, sabía que su relación estaba en un punto irreversible. Cada intento de reiniciar parecía una mentira, un intento en vano de recuperar algo que ya no existía. Santiago sintió a lo largo de los días que el dolor de la pérdida estaba siendo reemplazado por un tipo de vacío confortable. Se vio incapaz de cambiar lo que había sucedido entre él y Elena. Tal vez, pensó, la verdad era que él también ya se había alejado, sin darse cuenta. El accidente, la hospitalización, el dolor físico y emocional, todo eso contribuyó a una desconexión que no sabía cómo superar.
Se preguntaba qué significaba reconstruir algo que, en realidad, nunca más podría ser lo mismo. Y eso lo atormentaba. Quería encontrar un propósito en su recuperación. Quería volver a ser el hombre activo y exitoso que había sido, pero al mismo tiempo sabía que la recuperación física no era todo. Algo más profundo se había roto entre él y Elena, y más que eso, dentro de sí mismo. No sabía cómo seguir adelante sin sentir que una parte de él había quedado atrás, perdida en ese coma profundo. Elena, por otro lado, estaba atrapada en un conflicto interno. Aún sentía amor por Santiago, pero ya no sabía cómo expresarlo. Lo veía intentar reconstruirse, pero sentía que él estaba buscando algo imposible de encontrar. Extrañaba al hombre con el que se había casado, pero entendía que él ya no estaba allí, no de esa manera. El accidente lo había cambiado, y por más que quisiera, sabía que no podría regresar en el tiempo. Ella también había cambiado, y de alguna manera su propia identidad se había disuelto en esas semanas de espera. Ya no sabía cómo posicionarse, qué quería para sí misma, o qué sería más saludable para los dos. Intentaba ser fuerte, pero sentía que su fuerza ya se había agotado. Estaba exhausta emocionalmente, cansada de la batalla silenciosa que libraba dentro de sí. La expectativa de que algo cambiara parecía cada vez más distante. Ese sentimiento de impotencia comenzó a apoderarse de ambos. Santiago no sabía cómo actuar en relación a Elena, ni cómo expresar lo que sentía. Intentaba, pero las palabras siempre parecían insuficientes. La angustia que sentía, el miedo de que lo que habían vivido juntos fuera irreparable, hacía que cada intento de diálogo fuera doloroso. Elena, por su parte, también sentía un bloqueo. Quería hablar, pero sabía que las palabras no servirían de nada. Estaban en un punto sin retorno, y lo sentía más que nunca. En cada gesto, en cada mirada, había una distancia invisible, pero inmensa. La relación que tenían ya no parecía suficiente para soportar el peso de todo lo que habían vivido y perdido. Y la verdad más difícil de enfrentar era que, tal vez, lo mejor fuera simplemente dejar ir. Pero, ¿cómo desprenderse de algo que aún se amaba, aunque de una manera diferente? ¿Cómo alejarse de alguien que aún te importaba, pero sabías que ya no estaba a tu lado? Los días pasaron, y poco a poco, Santiago comenzó a entender que el dolor no desaparecía con el simple paso del tiempo. Se dio cuenta de que el proceso de sanación no era lineal. Hubo momentos en que sentía una leve esperanza, una voluntad de comenzar de nuevo, pero pronto esa sensación se desvanecía, como una niebla que se disipa al amanecer. La conexión con Elena parecía deshacerse, pero no sabía si sería capaz de aceptarla completamente o luchar para cambiar esa realidad. Y, en algunos momentos, se preguntaba si aún había algo para salvar. No solo entre él y Elena, sino dentro de él mismo. El accidente había sido un punto de inflexión, no solo en su matrimonio, sino en su vida. Ahora entendía que la vida no estaba lista para ser reconstruida de la forma en que imaginaba. Tendría que encontrar un nuevo camino, tal vez solo, tal vez con ella. Pero algo sabía, nada sería como antes, y tendría que aprender a vivir con esa verdad. Santiago empezó a cuestionarse cada vez más sobre el futuro. Se veía de vuelta al mundo, a la vida que tenía antes, pero con una extraña sensación de ser un extraño para sí mismo. El hombre que conocía, el empresario exitoso, el esposo presente, parecía haber sido sustituido por alguien que no sabía exactamente qué hacer con todo lo que quedaba. Intentó hacer planes, dedicarse al trabajo, reiniciar su rutina, pero nada parecía tener sentido. Por la noche, cuando se acostaba en su cama, solo, se preguntaba si algún día volvería a ser ese hombre de antes y qué significaba volver a ser alguien cuando ya no te reconoces.
El dolor de no poder mirar al pasado con los mismos ojos lo consumía. Pensaba en Elena, pero no sabía cómo alcanzarla. Ella, por su parte, parecía cada vez más distante, como si estuviera buscando algo fuera de su alcance, y eso lo hacía sentir una inmensa soledad. Elena, al observar el intento de Santiago de seguir adelante, se sentía impotente. Veía el dolor en sus ojos, pero también veía el esfuerzo que hacía para reconstruirse. No sabía si eso era lo que él realmente quería o si era solo una forma de aferrarse a algo, a cualquier cosa que le devolviera la sensación de control. Sabía que no podía hacer por él lo que él necesitaba hacer por sí mismo, pero al mismo tiempo sentía una profunda tristeza al ver al hombre que amaba tan perdido. Estaba tan cansada de luchar contra la distancia que se había formado entre ellos. Quería ayudar, pero se sentía incapaz. Las palabras ya no tenían el mismo peso, los gestos parecían vacíos y todo lo que quedaba entre ellos era un intento de reconstrucción que parecía cada vez más improbable. La culpa que sentía por todo lo que había sucedido la consumía, pero no sabía cómo deshacer la desconexión. La conversación entre ellos, cuando finalmente ocurrió, fue el punto de ruptura que ambos necesitaban. Estaban en un momento de franqueza, después de tantos intentos fallidos de esconder lo que realmente sentían. Elena, con la mirada cansada, miró a Santiago y dijo finalmente: «Ya no sé cómo continuar aquí, Santiago. No sé si aún eres la persona con la que me casé. Y más que eso, no sé si soy la misma mujer con la que te casaste». Las palabras cayeron en el aire como una sentencia. Santiago la miró, tratando de procesar la enormidad de esa declaración. Sabía que, en algún punto, las expectativas de ambos se habían desvanecido. Ya no eran quienes fueron, y tal vez eso fuera inevitable. Tal vez fuera el fin de algo que nunca más podría ser lo que fue. Pero, aún así, sentía un dolor inmenso al escuchar esas palabras. La idea de perderse, de perder a Elena de una manera irreversible, parecía más de lo que podría soportar. Quería luchar, pero ya no sabía cómo. Elena se levantó lentamente, sin mirarlo directamente. Sabía que sus palabras habían sido duras, pero eran necesarias. Estaban en un punto donde las mentiras ya no podían existir. Ya no quería engañarse, ni a él ni a sí misma. Sabía que lo que quedaba entre ellos ya no era amor, sino una convivencia forzada, un intento de aferrarse a lo que ya estaba perdido. Ya no podía hacer eso, ya no podía esperar que la vida volviera a ser lo que era antes del accidente. Necesitaba seguir adelante, de alguna manera, aunque eso significara alejarse de Santiago. No sabía lo que el futuro traería, pero sabía que el camino hacia la sanación comenzaba con la aceptación de la verdad. Santiago, por su parte, se quedó en silencio, tratando de entender lo que todo eso significaba. El dolor de escuchar que el amor entre ellos se había acabado lo consumió, pero, al mismo tiempo, algo dentro de él también sabía que esa era la única verdad posible. Lo que había sucedido entre ellos no tenía retorno y tendría que aceptarlo. En los días siguientes, Santiago y Elena siguieron caminos separados, pero aún unidos por una historia que ambos sabían que nunca más sería la misma. Santiago se alejó de todo lo que representaba su antigua vida. No sabía aún cómo lidiaría con su nueva identidad, pero sentía que necesitaba tiempo para entenderse, para redescubrir quién era fuera del matrimonio y del accidente. Se alejó del trabajo, de las reuniones, de todo aquello que antes daba sentido a su existencia. La soledad, que antes parecía una amenaza, ahora parecía ser la única compañía que podía aceptar. Comenzó a caminar por caminos que nunca imaginó, buscando respuestas que, en algún momento, tal vez sabía que solo podría encontrar dentro de sí mismo. El dolor de la pérdida aún lo consumía,
pero sabía que ese dolor sería parte de su viaje de reconstrucción, un proceso que no tenía previsión de terminar, pero que debía seguir. Elena, por su parte, comenzó a reconstruir su vida de manera más tranquila. Sabía que, al alejarse de Santiago, estaba dándose la oportunidad de sanar las heridas que había guardado por tanto tiempo. No fue fácil, pero sentía que debía hacerlo. El amor que aún sentía por él era real, pero sabía que, en el fondo, lo que había entre ellos ya no tenía posibilidad de volver. Comenzó a redescubrir cosas sobre sí misma que había perdido a lo largo de los años, retomando actividades que antes le daban placer, reencontrando amigos y dedicándose más a sí misma. El dolor de despedirse de un amor que alguna vez fue todo para ella aún la alcanzaba, pero entendía que este proceso era necesario. Estaba aprendiendo a vivir con las elecciones que había hecho, con la pérdida y con la necesidad de reinventarse. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero sabía que debía seguir adelante, aunque eso significara dejar a Santiago atrás. A medida que pasaba el tiempo, tanto Santiago como Elena comenzaron a entender que el amor, por más poderoso que fuera, no era suficiente para superar todo. El accidente no solo había revelado las fragilidades físicas de Santiago, sino también las fallas de la relación que ambos habían ignorado. La desconexión emocional que se había establecido entre ellos no podría ser curada con palabras o gestos. Lo que había sido construido antes del accidente parecía haber sido deshecho por algo mucho más profundo que el impacto físico. Ellos habían cambiado y tal vez, a un nivel, la vida ya había seguido su curso y ambos necesitaban nuevos comienzos. No era fácil de aceptar, pero ambos sabían que el verdadero proceso de sanación comenzaba con la aceptación de la realidad. Aún se importaban, pero ahora el dolor de la separación era una parte fundamental de la historia que habían vivido. Al mirar atrás, Santiago se dio cuenta de que su recuperación no había sido solo física, sino también emocional. Ya no era el hombre que había entrado en coma, y la verdad era que no podía volver a serlo. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero sabía que él y Elena debían seguir caminos separados. Ya no había nada que hacer para salvar lo que se había perdido. Se dio cuenta de que, tal vez, el amor entre ellos había sido genuino, pero que la vida, con sus dificultades e imprevistos, había mostrado la fragilidad de las relaciones. Aprendió de la manera más difícil que la vida no ofrece garantías de felicidad eterna, pero que aún así era posible seguir adelante. No sabía si sería capaz de encontrar otro amor o si podría ser feliz nuevamente, pero al menos tenía la certeza de que estaba listo para enfrentar lo que viniera, sin más expectativas y sin la ilusión de un pasado que nunca podría volver.